Bueno, vamos a hablar de hemorragia cerebral, algunos conceptos generales de estudio y manejo. Recordar de que la enfermedad cerebrovascular tiene un componente isquémico y tiene un componente hemorrágico. Y lo que vamos a tratar ahora, ¿cierto?, es básicamente la hemorragia en parénquima intracerebral, que como vamos a ver a continuación es muy importante dividirla en hemorragias que son profundas versus hemorragias que son más corticales. La letalidad es de un 30-40% en promedio, es una letalidad alta, pero ojo que cuando se reabsorbe la sangre, mucho de su componente tiene que ver con el efecto de masa y la recuperabilidad a largo plazo es un poco mejor que en infarto cerebral. La incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes en promedio, y es muy importante definir siempre si es una hemorragia hipertensiva profunda en un sitio clásico versus otras etiologías que son menos frecuentes, pero que pudieran tener un tratamiento específico. Y sobre la epidemiología hay un estudio clásico chileno que es el estudio PISIS, que tomó la parte de infarto cerebral, pero que también pudo sacar información de la hemorragia y confirma lo que ya se sabe a nivel internacional, que es mucho más común los infartos que son profundos, ¿cierto?, versus los infartos corticales o loares, que se determinan acá. Y bueno, ¿qué es lo importante de establecer? De que efectivamente la hemorragia más común, ¿cierto?, es la hipertensiva, que es una causa primaria. También está la amiloidea, que se ve más en pacientes adulto mayor, pero es mucho menos frecuente que la hipertensiva. Y tenemos estas causas secundarias, que son un sinfín de etiología, que cuando tiene ciertas características el tipo de hemorragia, ya hablamos de una hemorragia atípica, es cuando hay que hacer los estudios necesarios para llevar a cabo un diagnóstico, un tratamiento específico, si es que se puede. Acá aparece lo mismo, ¿cierto?, con los porcentajes bastante similares de una revisión actualizada. Bueno, ¿cuál es la clasificación clínica y por qué se habla de esta hemorragia hipertensiva en sitio clásico? Porque hay algunas arterias que se llaman perforantes que están clásicamente al comienzo de la arteria cerebral media. Estas arterias perforantes son pequeñas y frente al estrés de la hipertensión se pueden romper. También hay arterias perforantes en ganglios en tronco y en cerebelo que con el mismo mecanismo, ¿cierto?, se rompen esta arteria. Y en esos lugares donde clásicamente cuando uno ve a un paciente con una hemorragia hipertensiva, ahí es donde va a estar el daño, ¿ya? Entonces es muy importante hacer esta diferencia de estas hemorragias hipertensivas que son clásicamente en ganglios basales, tronco y cerebelo, versus las que tienen algunas características atípicas, por ejemplo, que son corticales. La hemorragia hipertensiva es lo más común, es el 10% de todos los accidentes vasculares, y el estudio etiológico es bastante acotado. Aquí lo principal, más que realizar exámenes como una resonancia o una angiografía, es importante hacer el manejo médico, especialmente ser agresivo con el manejo de la presión arterial. Una vez más, ¿cierto?, insistir en estos lugares clásicos donde se produce la hemorragia hipertensiva: tronco, cerebelo, ganglios basales. Y acá se ve una hemorragia ganglionar izquierda en relación con el putamen, ¿cierto?, que está en profundidad en relación a la corteza, no toca la corteza principalmente. Acá hay otra hemorragia también, ¿cierto?, que incluye un poco el caudado, el putamen y están los ganglios basales. Acá hay otro tipo de hemorragia que es una hemorragia de tronco y que en general es bastante catastrófica. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, se ve una imagen extensa que cubre todo el tronco, desenlace obviamente fatal. Y acá tenemos una hemorragia en cerebelo que tiene dos características. Puede hacer un efecto de masa por sí, y de hecho, como vamos a ver a continuación, es una de las indicaciones de una eventual cirugía, y también puede alterar el flujo de líquido cefalorraquídeo y en este caso, por ejemplo, se ve en forma incipiente una hidrocefalia. Aquí se ve la pieza macroscópica. Hay un índice, un score mejor dicho, que ayuda a tomar decisiones, en el sentido de que nos dice de entrada si es que es un paciente que tiene una letalidad muy alta y por lo tanto los esfuerzos que vamos a hacer pueden ser no fructíferos, ¿cierto? Versus un paciente que de entrada tiene un ICH score bajo y que tuviera mejor pronóstico y por lo tanto tuviera más opciones de
tener algún tipo de manejo en cama crítica, por ejemplo. Este índice tiene relación con el Glasgow, con la vaciamiento ventricular, si es que existe o no, con el volumen, con que si es supratentorial o infratentorial y la edad. Recordar que cuando uno habla de supratentorial o infratentorial se refiere a la tienda del cerebelo. Sobre la tienda del cerebelo, los supratentorios, hay un poco más espacio, hay más juego para que el cerebro tenga cierta compliance con este aumento de volumen, distinto a infratentorial, que el espacio es muy pequeño, ¿cierto? Aumenta mucho la presión intracerebral, se producen herniaciones, enclavamiento y el paciente fallece. Acá tenemos, ¿cierto?, el clásico trabajo del año 96 donde se ocupa, ¿cierto?, para sacar el volumen de la hemorragia. Y esto es lo importante, cuando ya tenemos un ICH score de 3 hacia arriba, el pronóstico la verdad es bastante malo. Ya 4 o 5 son pacientes que, independiente de nuestro manejo, ¿cierto? Tienen muy mal pronóstico. Entonces es importante, obviamente no solamente se ocupa el ICH score, también hay que tener el criterio clínico, hay que ver el caso a caso, el ranking previo, pero nos orienta sobre qué tan grave puede estar ese paciente. Así que por favor siempre no se dejen llevar tanto por la imagen, sino que además de la imagen, ver, ¿cierto?, qué edad tiene el paciente, cuál es el ranking previo, el ICH score en su conjunto. Con respecto al estudio, cuando yo tengo un paciente con un déficit ictal, yo voy a hacer una imagen. Clínicamente no puedo saber si es una hemorragia o un infarto y con el escáner voy a determinar si es una hemorragia. Una vez que tengo la hemorragia y con algunos datos del paciente, y especialmente viendo la imagen y dónde es la hemorragia, yo voy a decir, bueno, es una imagen clásica de hemorragia hipertensiva en un paciente sobre 50 años con antecedente de hipertensión, y por lo tanto ahí mi estudio va a ser bastante acotado. Básicamente voy a pedir un TAC de control cuando ese paciente tenga algún signo de complicación, pero me voy a enfocar en el manejo médico, especialmente un manejo agresivo de la hipertensión. Distinto es cuando yo tengo un paciente con una hemorragia en sitio atípico o no tiene antecedente de hipertensión o es muy joven o con alguna patología familiar, ¿cierto?, que involucre algún riesgo de sangrado. Ahí yo voy a no solamente hacer el TAC de ingreso y un TAC de control si hay alguna complicación, sino que además voy a dirigir un estudio etiológico más amplio, solicitar una angiotac, una resonancia, una angiografía, cómo vamos a ver a continuación, según las características clínicas de cada caso. Pero insisto que es muy importante que para la gran mayoría de pacientes con hemorragia hipertensiva lo fundamental es el escáner de ingreso, un escáner de control si hay alguna complicación, pero lo fundamental, más que extender el estudio etiológico en un comienzo, es el manejo agresivo del paciente, especialmente de la presión arterial. Una vez que el paciente sobrevive al evento, un mes después, entre un mes después, 2 meses después, hasta algunos dicen 3 meses después, se debería hacer una imagen de control para ver la secuela, el hecho de la hemorragia y poder hacer algún diagnóstico tardío de alguna otra patología subyacente. Eh, con respecto al manejo médico, según el ICH score, yo voy a ser más o menos precoz con la realimentación y el tema del reposo. Pero primeras 24 o 48 horas uno debería tener en reposo un paciente con hemorragia cerebral independiente de su estado, ¿cierto? Porque tenemos el riesgo de que en una forma inicial se complique el paciente y crezca el hematoma, por ejemplo. Si es que tiene un ICH score bajo y el paciente ha evolucionado bien, yo puedo ver en el caso a caso, 24, 48 horas, reiniciar la alimentación, por ejemplo. Pero siempre en las primeras horas tratar de pensar de que es un paciente potencialmente grave, ¿ya? El ICH score, insisto, me va a ayudar un poco a dirigir, ¿cierto?, qué paciente va a estar más grave, pero siempre hay que ser bien, bien receloso con la hemorragia cerebral, porque basta, por ejemplo, un alza de presión arterial que yo no haya podido pesquisar a tiempo y ese hematoma se va a expandir y el paciente va a evolucionar mal. Suero fisiológico siempre, normoglicemia, normotermia, y ojo de que yo puedo iniciar la profilaxis para trombosis venosa profunda y para prevenir también TEP. Después de las 24 horas se pueden ocupar heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Eh, Hay que realizarlo, puesto que son pacientes que muchas veces no tienen movilidad, quedan muy paréticos o de frentón quedan plégicos y tienen efectivamente riesgo de una trombosis venosa o de un TEP.
Con respecto al manejo de la presión arterial, hay que ser agresivo, pero no ocupar medicamentos que bajen en forma brusca la presión arterial. El nifedipino, por ejemplo, no se recomienda. Sí se recomienda el captopril y el dabetalol. El dabetalol en general se ocupa bastante porque es rápido, se puede indicar en forma endovenosa en bolo y también se puede dejar una bomba de infusión continua. La presión arterial sistólica lo ideal es que no sea más de 150 y la PAM no más de 130. Incluso en pacientes jóvenes hay algunos estudios que hablan de una PAM de no más de 110, tomando en cuenta que los pacientes jóvenes tienen menos atrofia y por lo tanto tienen menos espacio de compliance para poder soportar un aumento de volumen intracerebral. Las crisis convulsivas en general, como estamos hablando de que la gran mayoría de las hemorragias parenquimatosas cerebrales son aproximadamente el 80% hipertensivas y las hemorragias hipertensivas son profundas, es poco probable que generen crisis convulsivas. Si yo tengo una lesión que toca la corteza, ahí es más probable que hayan crisis. En general no se recomienda profilaxis, incluso si tiene solo una crisis, la verdad que hay que observar, pero si yo veo que el paciente tiene una hemorragia cortical y tiene más de una crisis, bueno, obviamente ahí tengo que considerar si es que voy a ocupar antiepiléptico o no, podría ser una indicación. Pero en general en hemorragia cerebral no se ocupa la profilaxis y tomando en cuenta que son lesiones profundas, siempre tengo que preguntarme si la crisis que tuvo fue por esa hemorragia profunda o no, porque es poco probable que esa hemorragia profunda dé convulsiones. Verificar, por supuesto, que no esté con hiponatremia el paciente, verificar que no esté séptico, etcétera. Las situaciones sintomáticas, toxicometabólicas que ya sabemos pueden provocar crisis convulsivas. Y acá hay uno de los papers que son la saga, ¿cierto?, de estudio de manejo agresivo en hemorragia cerebral en agudo, que es el INTERAT 2. También está el 3. ¿Y qué es lo que dicen estos papers? De que lo ideal es que en las primeras 6 horas yo ya tenga un manejo agresivo de la presión arterial, incluso se habla de la primera hora, de evitar que hayan alzas bruscas, porque eso puede provocar expansión del hematoma y obviamente mala evolución del paciente. Y dentro del manejo médico, acá aparece la receta de cocina, entre comillas, del abetalol. Y también se está ocupando actualmente el urapidilo, ¿ya? Porque muchas veces hay algunas contraindicaciones para el abetalol o el paciente no responde bien al fármaco. Así que el urapidilo también se está ocupando hoy en día bastante y también se puede dejar en bolo y en bomba. Y lo otro que es muy importante manejar cuando se presente la situación y si es que se tienen disponibles los elementos, las coagulopatías, ¿ya? Si está asociado, por ejemplo, al uso de heparina, ocupar protamina. Si está la hemorragia asociada al uso de taco, ocupar concentrado de protrombina. Y también hay algunos medicamentos específicos, ¿cierto?, para los nuevos anticoagulantes orales. Obviamente va a depender de lo que tenga disponible en mi centro. Y las indicaciones quirúrgicas es un tema bastante controversial. En general, como aparece en esta guía, ¿cierto? La hemorragia cerebral para la cirugía para la hemorragia cerebral solo se ve caso a caso en situaciones puntuales. La gran mayoría de la hemorragia cerebral, que es hipertensiva, que es profunda, no tiene resolución quirúrgica, sino que más bien un manejo médico agresivo de la presión arterial o, como vimos recién, del manejo de alguna coagulopatía que estuviera subyacente. ¿Cuáles son las indicaciones? Son pocas, ¿cierto? Y insisto que son excepcionales y hay que verlo caso a caso. Una indicación es que el paciente tenga una hemorragia cerebelosa de 3 o más centímetros y que vaya bajando el Glasgow, que tenga una hidrocefalia asociada, y hay que manejar la hidrocefalia, o que tenga un volumen de 30 ml, pero ojo, tiene que no ser profundo, sino que estar a no más de 1 centímetro de la tabla ósea interna. Por supuesto que para operar un paciente, aparte de estas indicaciones que me hacen pensar en la valoración por neurocirugía, tengo que pensar en el ranking del paciente, de la funcionalidad previa, cuál es su ICH score, etcétera, etcétera. Si yo tengo un paciente muy añoso, que ya está postrado, que está secuelado por otros cuadros cerebrovasculares, la verdad es que obviamente va a pesar en mi análisis, ¿cierto? Y a lo mejor cumple con alguno de estos criterios para eventual resolución quirúrgica, pero por el contexto no tiene sentido, ¿ya? Acá aparece un paper que es relativamente reciente, el MISTI-3, y fíjense que acá trataron de hacer un manejo agresivo de pacientes con hemorragias profundas
y la verdad es que no hubo un beneficio, ¿ya? Si uno se pone a ver cuáles son los métodos, reclutaron a pacientes con hemorragia, ¿cierto? Cerebral, que como aparece acá, que podían ser debido a hemorragia de pequeño vaso, ¿cierto? Y no se logró demostrar, tomando el grupo de pacientes, de que hubiera un beneficio. Por eso que no es que no haya posibilidad quirúrgica en algunos casos, pero es algo que hay que ver caso a caso y no es para todos los pacientes. Este último tiempo ha habido hartos estudios sobre cirugía mínima invasiva, con uso incluso de trombolíticos intraventriculares para mejorar el flujo de líquido cefalorraquídeo y evitar, por ejemplo, una hidrocefalia. Y como aparece en esta revisión que es del año 2020, aparece que esto tiene un gran potencial de desarrollo a futuro, probablemente con la mejora de las técnicas y de todo lo que tiene que ver con los insumos, ¿cierto? Y eso es algo que probablemente a futuro tenga un rol bastante importante. Pero desgraciadamente al día de hoy esto es algo que se hace en forma puntual y no está indicado para la gran mayoría de pacientes con hemorragia cerebral, que como ya hemos comentado, por lo menos el 80% de las hemorragias cerebrales parenquimatosas son hemorragias hipertensivas profundas. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay una hemorragia que tiene ciertas características atípicas y que está en sitio atípico? Bueno, sigue siendo la hipertensión una causa importante de estos casos, pero también aumenta mucho el rendimiento de buscar causas específicas. Por eso que es muy importante cuando el paciente tiene ciertas características, es un paciente que no es hipertenso, es un paciente en general de menos de 50 años y tiene elementos atípicos de esa hemorragia, hay que estudiarlo, porque pudiera tener algún tratamiento específico. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Bueno, toda esta cantidad de posibles, ¿cierto?, etiologías que dependiendo del examen yo voy a ir enfocándome, ¿cierto?, según la sospecha clínica. ¿Cuáles son las hemorragias que tienen estas características atípicas o de sitio atípico que uno llama? Bueno, cuando son hemorragias corticales, intraventricular espontáneo, o sea, no es que un hematoma haya drenado hacia ventrículos, sino que fue espontáneo. En relación a sitios venosos, siempre hay que pensar que sea secundaria a trombosis venosa, por ejemplo, que sean múltiples o bilaterales, que esté asociado a una hemorragia subaracnoidea o un hematoma subdural. Dependiendo de la experiencia del clínico, del centro y la disponibilidad de recursos, hay ciertas imágenes que son mucho más sensibles y específicas para algunas patologías. Obviamente, insisto, esto va a depender de lo que se tenga disponible en el centro más a mano y de la experiencia del colega que está evaluando la situación. Por ejemplo, los cavernomas se ven en resonancia magnética, no se van a ver en un angiotac. Por lo tanto, si uno sospecha un cavernoma, hay que pedir una resonancia. Si yo tengo un síndrome de vasoconstricción reversible, eso no se va a ver claramente en un angiotac, no se va a ver claramente en una resonancia. Lo ideal es hacer el diagnóstico, ¿cierto?, con angiografía. Si yo lo sospecho, debería pedir ese examen. Pero, insisto, va a depender del centro y lo más razonable en la mayoría de los lugares, ¿cierto?, se pregona primero ocupar un angiotac y si el angiotac es negativo, una resonancia, y si angiotac y resonancia es negativo, bueno, pensar en repetir esos exámenes en algunos días por si hubiera habido algún falso negativo o realizar una angiografía. Acá tenemos, por ejemplo, una hemorragia atípica, puesto que involucra corteza y involucra una hemorragia subaracnoidea y en los valles silvianos, y estamos hablando de hemorragias asociadas a aneurisma. Acá tenemos otra hemorragia que está ahí bien cerca de la corteza y es una hemorragia amiloidea, que con una resonancia, ¿cierto?, se puede ver bastante bien en distintas secuencias, múltiples sangrados, ¿cierto?, más antiguos. Así que obviamente aquí una hemorragia en un lugar atípico nos da una patología distinta, ¿no?, distinta a lo hipertensivo. Acá fíjense esta hemorragia bastante particular que tiene varias partes como moteadas, ¿cierto? Bien cortical y es secundario a una malformación arteriovenosa. Acá tenemos una hemorragia también que está tocando la corteza y que está en relación con sitio venoso y es secundario, ¿cierto? Una hemorragia cerebral secundaria a una trombosis venosa cerebral. Acá tenemos otro ejemplo también interesante, especialmente la figura la A, la B y la D,
donde se ven hemorragias que son bastante corticales, pero que están dentro, ¿cierto?, de un poco de edema y que corresponden a infartos arteriales con transformación hemorrágica, ¿ya? En la C, si bien la hemorragia es más profunda, está, ¿cierto?, esta situación de que tiene mucho edema a su alrededor. Generalmente una hemorragia hipertensiva, el principal efecto de masa que produce es por la hemorragia en sí, tiene poco edema alrededor. Y para ejemplificar bien lo que estamos conversando, tenemos este caso, una mujer de 50 años sin antecedente de hipertensión, con una aparición ictal de hemiparesia derecha y trastorno del lenguaje, con una afasia, y como ya hemos comentado, no hay forma clínica de diferenciar si es un infarto o una hemorragia, se hace una imagen, y aparece, ¿cierto?, esta hemorragia bien cortical, muy cerquita de la corteza y de la tabla ósea interna. Se establece que es un sangrado atípico, más en una paciente relativamente joven de 50 años sin antecedente de hipertensión. Y dentro del diagnóstico diferencial aparece trombosis venosa, infarto con transformación hemorrágica, una MAV, incluso metástasis cerebral se pensó, y se deriva para el INCA para realizar angioTAC y resonancia. Salió alterado estos exámenes, incluso se programó una angiografía. ¿Por qué? Porque el cuadro era sugerente de una enfermedad que está descrita en Japón, que es muy poco común, ¿cierto? Y hay poco descrito en Chile, que es la enfermedad de Moyamoya. Y obviamente no tiene el objetivo, ¿cierto?, entrar en detalle de esta patología, sino que el hecho de estudiar una hemorragia en sitio atípico nos da, ¿cierto?, la posibilidad de hacer un diagnóstico de una enfermedad distinta a la hemorragia hipertensiva. Y por eso es importante en esos casos, especialmente pacientes relativamente jóvenes y sin antecedentes de hipertensión, estudiarlo, ¿ya? Incluso esta patología, ¿cierto?, es muy poco común, ahí aparece la incidencia, ¿cierto?, que es bastante viejita, bastante baja, disculpen. Bueno, y ya finalizando, tenemos acá un esquema que pudiera un poco resumir lo que hemos estado conversando. El TAC de cerebro, más los exámenes de generales, ¿cierto? Y siempre hay que pedir algún examen de coagulación para ver si hay alguna alteración en ese sentido. Si es una hemorragia en sitio típico hipertensivo y presenta hidrocefalia o tiene una lesión en cerebelo de más de 3 centímetros con glauco en descenso o más de 30 ml supratentorial a menos de 1 centímetro de la superficie, bueno, pudiera ser candidato a cirugía. Si no, tiene que ir, por supuesto, a un tratamiento médico agresivo, especialmente manejo de la hipertensión y eventualmente, si hubiera alguna coagulopatía, tratarla dentro de lo posible. Si es una hemorragia en sitio atípico, y especialmente en pacientes que no tienen antecedente de hipertensión menores de 50 años, pero lo más importante es que ese sangrado tenga características atípicas, se hace un angioTAC de cerebro y el angioTAC, si sale alterado, obviamente dar ese tratamiento específico. Si el angioTAC sale normal, solicitar la resonancia y ver si hay ahí con la resonancia hay un diagnóstico y se da un tratamiento específico si fuera posible. Y en el caso que el angioTAC y la resonancia salgan normal, uno pudiera repetir esos exámenes en unos días más, 7 días más, 10 días más. Y si persistiera la duda, especialmente si es un paciente joven, uno debería pensar en la posibilidad de una angiografía cerebral. ¿Cuáles son las conclusiones? Tener claro cuáles son las hemorragias de sitio típico versus atípico, tener un escáner de ingreso para poder definir estos cuadros, hacer un escáner si es que hubiera algún signo de complicación, y ocupar el ICH score para definir un poco, ¿cierto?, cuál es la gravedad que tiene ese paciente y cuál es su pronóstico. Tomando en cuenta, por supuesto, que no solo eso voy a tomar en cuenta, sino que el caso a caso y mi evaluación como clínico. Y si el paciente tiene una hemorragia en sitio atípico, obviamente voy a tratar de llevar a cabo un estudio extenso para tener una etiología, ya que yo espero, ¿cierto? La idea es que fuera tratable, ¿ah? O que previniera que a futuro el paciente tuviera otro sangrado cerebral. Si es una hemorragia en sitio típico, enfocarse en el manejo, especialmente de la hipertensión. Si es una hemorragia en sitio atípico, enfocarse, aparte obviamente del mejor tratamiento médico posible, de tener un diagnóstico de alguna patología que pudiera tener algún resorte quirúrgico o tratable, ¿ya? Como aparece en la diapositiva anterior donde aparece el esquema, es muy importante hacer esta diferencia para poder optimizar los recursos y el flujo de pacientes.
Eh, Eso es lo que vamos a hablar ahora de hemorragia cerebral.